Hola chicos, ¿cómo están? Espero que excelente. En el día de hoy nos encontramos para trabajar nuestra tercera enseñanza que tiene por título Género dramático. El género dramático es aquel donde se dramatiza o actúa un acontecimiento o momento en la vida de sus protagonistas por medio del diálogo de los personajes. Cuando vemos una novela en la televisión donde cada protagonista interviene diciendo sus partes, pues están actuando, están dramatizando un formato que fue creado para que fuera representado. En el género dramático, pues estas representaciones se dan ante un público en un lugar específico, puede ser un teatro, una tarima, para que sean visualizados. Continuamos. El género dramático posee algunas características, entre ellas posee diálogos, es decir, esas conversaciones que se dan entre los personajes. No hay narrador, ya que todo se explica de boca de los personajes que van contándonos lo que está sucediendo. Tiene mucha importancia la acción, es decir, todos esos movimientos, gestos, miradas que realizan los personajes para brindarnos la información que debemos captar de lo que se está representando. No hay descripciones, ya que la escenografía se encarga de reflejar cómo es el lugar donde se están dando los hechos. Por ejemplo, si se está representando el día de una familia, cómo viven, lo que hacen en su rutina, pues vamos a encontrar que el espacio o el lugar va a ser la casa. Entonces, de pronto en la representación, pues vamos a observar cuando se levantan, lo que dice la mamita y todas esas cosas. Entonces, no necesitamos que haya una descripción del lugar porque en el escenario, en la escenografía, vamos a encontrar todo lo referente a esto. Trata temas universales, es decir, en las obras teatrales se suele hablar sobre temas que conciernen específicamente al ser humano, como son el amor, la venganza, las injusticias, etc. Es creado para ser representado. Los textos dramáticos son escritos, pero no para que sean leídos, sino sobre todo para que se actúen. Aunque ellos se pueden leer, el objetivo es que se lleve a escenas, a el escenario donde el público las observe directamente. Se necesitan profesionales del teatro, es decir, todas esas personas que ayuden a que todo se dé, como son los actores, los directores, los encargados de la iluminación, etc. Continuemos. Los textos dramáticos o el género dramático posee una estructura que puede ser interna y también externa. En la estructura interna, pues se da la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto y el desenlace. Esa presentación del conflicto es donde los personajes pues nos van a presentar o a dar a entender cuál es la problemática o de lo que se va a tratar esa obra. En el desarrollo del conflicto, pues se dan todas las acciones, todos los eventos en los cuales van a participar y actuar los personajes, a representar los personajes, con el fin de alcanzar una meta. Y en el desenlace se da la solución, del conflicto. La estructura interna, pues posee las siguientes partes, que son el acto, la escena y el cuadro. En el acto, aquí se da o corresponde a cada una de las partes en las cuales se puede dividir el tema de la obra. En las escenas son cada uno de los fragmentos en que se van a dar esos actos, o sea, cada una de esas partecitas
su inicio y su término. Y el cuadro se define pues por la ambientación. Por ejemplo, como cuando les coloqué, les hablaba de que vamos a representar el día a día de una familia. Entonces, desde que se levantan en la mañana, ese cuadro pues debe estar ubicado dentro de una habitación. Pues cuando ya todos están listos y van a desayunar y se encuentra la familia en el desayuno, entonces ya ese cuadro ya no estaría en la habitación, sino que pasa al comedor. Esos son los cuadros. Continuemos. Los textos dramáticos poseen unos elementos. Estos elementos son los actores, que son las personas que representan a los personajes. El guión, que es ese texto donde vamos a encontrar o donde se escribe todo lo que dicen y hacen los personajes. El escenario, que es el espacio donde se encuentra la escenografía, el lugar. La escenografía es toda la decoración de la obra, de acuerdo a lo que se esté representando. Pues si estamos representando Caperucita Roja, sabemos que Caperucita Roja se desarrolla en un bosque. Entonces, ese escenario en su escenografía debe tener muchos árboles, de pronto presencia de algunos animales, etc. La utilería son todos los objetos que se necesitan. Por ejemplo, mesas, sillas, armarios, platos, vasos, cucharas, etc. El vestuario es todo lo que utiliza el actor para caracterizar su personaje. Es decir, si yo voy a personificar a un conejo, pues necesito unas orejas, la cola, etc. La música estaba de acuerdo al contenido de la obra. Si de pronto en el momento hay un momento de tristeza dentro de la obra, pues hay que colocar un tipo de música suave que indique esa tristeza en el momento. El maquillaje, pues, permite caracterizar al personaje. Si necesitamos hacernos pecas, si necesitamos de pronto ampliar la sonrisa, etc. Y la iluminación, que también es muy importante porque ayuda a crear el ambiente. Pues si es un día soleado, pues esa iluminación tiene que ser bastante clara. Pues, y si es de noche, pues la iluminación debe ser un poco opaca u oscura. Continuemos. Dentro de los textos dramáticos existen varias clases, como son el teatro infantil, el teatro de sombras, los musicales, el drama, el sociodrama, la comedia musical y la tragedia. El teatro infantil son todas esas obras creadas para niños, los títeres, etc. El teatro de sombras, como lo vemos en esta imagen, son aquellas que se dan detrás del telón y se ve la silueta de lo que se está representando. Los musicales son todas esas obras teatrales que además del diálogo están acompañadas de canto y baile. El drama pues presenta problemas en donde se combinan pues la comedia y la tragedia y necesitan una solución y no siempre sus finales van a ser felices. El sociodrama pues representa problemas sociales, por ejemplo, la violencia, el hambre, etc. La comedia son aquellos donde siempre va a haber risa, humor, son representaciones que están creadas para divertir y sus finales siempre van a ser felices. La comedia musical es todo lo anterior acompañado de canto y baile. Y la tragedia, en ella se presenta mucho dolor, mucha tristeza y sus finales normalmente son tristes. Bueno, mis amores, con esto damos por finalizada nuestra enseñanza. Espero que hayan entendido todo. Muchos éxitos y bendiciones.